Dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Vengo a reposar en Él, Él es mi amigo fiel. Una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador. Es Jesucristo el Salvador. Es Jesucristo el Salvador. Bienvenidos a un episodio más de Storytime. Quiero contar que la verdad que este podcast me ha servido un poco para reencontrarme con amistades que tenía años de no ver, de no platicar, para reconectar con personas que fuimos muy cercanos en algún momento de nuestra vida porque coincidimos con la mayoría en el grupo de música de la iglesia. Y hoy tengo el placer de reencontrarme con mi amigo, bueno, que lo conocemos de muchas maneras, pero mi amigo Will. Mi amigo Will, bienvenido. Compartimos mil y un cosas. ¿Cómo estás? Gracias. Bienvenido. Estimado, entre nosotros existió una broma un poco inocente de llamarnos Cho. Así que, Cho, hola, Cho. ¿Cómo estás? Mucho gusto, para mí es un placer estar con... El micro, como velo ahí para acercarlo un poco. Ok, para mí es un placer estar acá contigo y pues lo que tú dices, ¿verdad? Coincidimos en sirviendo ministerialmente hace años y para mí es un placer el poder compartir contigo en este segmento, ¿verdad? Es muy, muy bonito. Yo lo vi en internet y me llamó la atención y gracias a eso pues estamos acá. No, más allá de que porque lo viste en internet, tenemos años de conocernos. Sí, no, la verdad sí. Y pues para mí es un honor estar acá. Yo entré contigo con ese momento tan especial en tu vida, ¿verdad? No, yo entré al Ministerio de Música, de Alabanza de la Iglesia, en el 2005. Vos ya a ratos estabas ahí, pero yo a vos ya te conocía por mi mamá. Porque, bueno, Will trabaja de algo y mi mamá regularmente te llamaba para que nos echaras la mano con ciertas cosas. Una vez mi papá hizo una surregada ahí que vos no llegaste a auxiliar. Sí. Y yo ya te ubicaba, digamos. O sea, no te conocía porque nos llevamos, si no estoy mal, nos llevamos por lo menos unos 12 años por ahí. Entonces no te ubicaba, o sea, te ubicaba pero no hablábamos. Claro. Con el tiempo nos acercamos. De hecho, bueno, ya en el episodio 7 pueden escuchar también el testimonio de cuando perdí a mi mamá. Yo ahí en ese episodio digo una frase que hay personas que del grupo que teníamos de amigos, que era bien grande, que muchas personas ayudaron, unas con mayor afinidad, otras con mayor afinidad que otras, porque es obvio, en la vida se trata de cercanía, ¿verdad? Entonces Will fue uno de los que con mayor afinidad y mayor tiempo, por casi 2-3 años nos estuvo ayudando a mi hermano de 14, a mí de 17, un montón. Y todos los jueves te ibas a la casa de nosotros y íbamos a comprar pupusas a un lugar en específico. Estábamos justo hablando hace un ratito que yo no comía curtido en ese entonces y él pedía un escabeche que te daban ahí y me insistías que lo probara, lo terminé probando y desde esa vez volví a comer curtido. Sí, porque de hecho cuando íbamos a comer siempre me fijaba yo de que en las pupusas solo salsa. Y yo decía, ¿por qué es que no le gusta el curtido, verdad? Pero... No, y más allá de eso, de los jueves, también me acuerdo que nos invitabas a dormir a tu casa. Will tenía una colección inmensa
de películas. Pirata, acá. no lo iba a... Le mando pirata acá y que decían. Como, no como te iba, 200 películas. No te iba a delatar, pero bueno, tenía eran 6, 7 rimeros de películas pirata. Y entonces cuando iba a la casa de él, que él nos invitaba con otros amigos, yo me traía unas 6, 7 películas. Y luego se las devolvía como que era Blockbuster, ¿verdad? Sí, cabal. Y luego él me las pedía, porque me las pedía. Y mira, aquí me falta una, me decía. Bueno, y se la devolvía. Y luego me prestaba otras. Y casi que un Blockbuster era, ¿verdad? Porque, sí, me imagino. Pero eso me ayudó muchísimo porque me ayudó a entretenerme, a distraerme mucho de lo de mi mamá. Además de eso, pues nos sacabas un montón a mi hermano y a mí. O sea, estabas bien pendiente. Te ibas a dormir a veces a la casa de nosotros. O nos llevabas a dormir a tu casa. En fin, tantas historias que compartimos, un montón de momentos. Increíblemente. Y me siento orgulloso pues por eso, porque en realidad Dios puso en mi corazón el compartir con ustedes, porque teníamos afinidad por muchas cosas, ¿verdad? Por el momento que yo ya había vivido. Y qué es lo que nos vas a compartir un poco hoy. Así que hoy yo quería agradecerte públicamente, Will. Pues creo que nunca había tenido... En ese momento, claro, yo era muy joven también. Claro que yo era muy educado. Siempre te agradecía. O sea, no quizás diciéndote gracias y honrándote, pero hoy que tengo la oportunidad con cámaras, micrófonos y toda la cosa... Estoy viendo que un micrófono está algo alto. Creo que es el mío. Espérame. Que hoy que tengo la oportunidad con cámaras y todo, que Dios te multiplique lo que hiciste por mi hermano y por mí, porque en ese momento realmente éramos él y yo, claro, con Dios de nuestro lado. Amén. Y Dios nos rodeó de ángeles y uno de esos fuiste vos, ¿verdad? Y que nos echó la mano, nos alimentó cuando no teníamos con qué comer. Y bueno, que lo importante, Dios te usó, claro, y te dejaste usar. Lo importante es que uno pues da lo que uno recibió, porque yo cuando pasé por ese momento difícil, que es el que nos trae acá, ¿verdad? Para mi testimonio, recibí lo mismo de parte de Dios, ¿verdad? A pesar que yo en ese momento no lo entendía, porque de hecho cuando murió mi papá, yo cuestioné a Dios. El día que nos avisaron que ¿Cuántos años tenías? 19. Tenía 19 años y bueno, todo comenzó una noche, un 16 de febrero de 1995. Me recuerdo que mi papá cumplía años el 18 de enero. Acércate un poquitito más. 18 de enero, tenía menos de un mes de haber celebrado su cumpleaños él, cuando pues una noche salió él y ya no regresó a casa. Mi mamá llegó bien asustada a los cuartos de nosotros a avisarnos que ya eran las 3 de la mañana y que nuestro papá no había regresado. Y nosotros le hemos calmate. Puede ser que ya venga más tarde, pues. Porque de hecho nunca lo había hecho. Él salía, digamos, a pasear con sus amigos y regresaba a 11 de la noche lo más, ¿verdad? Pero esa vez ya eran las 2 de la mañana o 3 más o menos del siguiente día y mi papá no había regresado. Entonces comenzó la preocupación, la angustia de mi mamá, obviamente su esposa, ¿verdad? Que lo conocía. Y pues eso puso las alertas en ella, ¿verdad? Que algo no estaba bien o que algo había sucedido. Entonces llegaron las 8 de la mañana y él no apareció, ¿verdad? Y comenzó la preocupación y la angustia, ¿verdad? Más evidente. Entonces fueron a buscar a los hospitales. Yo me recuerdo que andaba en la universidad. Cuando regresé por la tarde, la noticia con la que me encontré fue esa, ¿verdad? De que mi papá había muerto, lo habían matado. Y fue duro. Fue duro porque la parte más dura le tocó a mi hermano y a mi mamá. Porque a ellos les tocó ir a reconocerlo, ¿verdad? Mi papá, había una noticia que lo que nosotros no sabíamos era que incluso había salido en el periódico, había salido en un noticiero,
¿verdad? De lo que había acontecido. No sabían que era él. No sabíamos que era él, porque de hecho se había dado una confusión en los nombres. A mi papá le habían puesto otro apellido y a la otra persona que había fallecido también en el lugar le habían puesto el apellido de él. Entonces ni habíamos leído, con los días vimos el periódico y vimos la noticia cabal, ¿verdad? Que estaba el nombre de mi papá, que mi papá se llamaba Osmin y el apellido era Arguera, pero le habían puesto otro apellido y la otra persona tenía el apellido de mi papá. Pero evidentemente era él, ¿verdad? Evidentemente él era el que había fallecido. Entonces para nosotros fue un golpe duro como familia, pero para los propósitos divinos o eternos de Dios eran otros para los cuales Él nos quería, ¿verdad? Para que nosotros estuviéramos, como dicen, bajo el cuidado de Él, ¿verdad? No fue fácil, no ha sido fácil, aún con tantos años, ¿verdad? Pero porque un día le preguntaba a Dios, o sea, ¿por qué tuvimos que llegar hasta eso? Que mi papá falleciera para que nosotros le pudiéramos conocer. Antes de eso no iban a la iglesia. No. Yo ya había escuchado el mensaje porque incluso en la colonia donde yo vivía llegaban a veces a evangelizar de una iglesia bautista. Yo ya había escuchado del Señor. Ya había escuchado el mensaje de salvación. Pero por temor, porque definitivamente con mi papá estábamos bajo el lineamiento de que él estaba dentro de la iglesia católica y como quien dice, ahí estamos y ahí nos vamos a morir, ¿verdad? Y nos llevaba él siempre los días domingos, nos llevaba a misa. Íbamos a la catedral metropolitana, ¿verdad? Del centro histórico actualmente, ¿verdad? Y ahí íbamos todos los domingos con él, porque él era una persona que igual definitivamente le daba gracias a Dios el día a día, pero no tenía esa relación estrecha para con Dios. Y tengo ese recuerdo de él, porque siempre los días domingos le decía a mamá, listar los hipotes, que los voy a llevar a la misa, ¿verdad? ¿Tu hermano es mayor? Mi hermano es menor. Menor. Reinaldo es menor. Entonces, cuando aconteció eso, una amiga bien allegada de mi mamá, ella ya asistía acá a Torrefuerte. Entonces se dio cuenta de ese evento tan traumático para nosotros como familia. Y lo único que pudo hacer ella fue hacernos la mejor invitación, ¿verdad? Que viniésemos a la iglesia. Que fueran a la iglesia. Que viniésemos a la iglesia. Y de hecho nosotros venimos un sábado, enterramos a mi papá. Un sábado fue el entierro de mi papá. El domingo por la tarde, si no me equivoco, no me recuerdo muy bien, venimos acá a la iglesia. Aquí hicimos la oración. ¿Ese mismo domingo se convirtieron? Sí. Ese domingo hicimos la profesión de fe y con nuestra familia, bueno, mi mamá, pasamos al frente y el pastor estaba ahí, hizo el llamado y nosotros estábamos golpeados, destrozados, por eso emocionalmente, ¿verdad? Y pasamos. Que tenía 19 años. Y en ese momento, Will, que estabas aquí en la iglesia o que estabas escuchando cosas de Dios, pero habías enterrado a tu papá el día anterior, ¿qué pasaba por la cabeza de alguien de 19 años? Pues, ¿qué puedo decirte? Venía regañadiente. O sea, a pesar de que había pasado nos derramamos delante, aquí en el púlpito al frente, pero en mi corazón había dolor, había reclamo para con Dios, ¿verdad? Porque yo venía a los cultos y venía todo apático. Me recuerdo que en los tiempos de alabanza veía yo a los jóvenes que estaban bien gozosos, cantando, danzando, y yo decía, estos locos, decía. Así, definitivamente, estos locos, ¿verdad? Más cuando vi el grupo de alabanza y vi que eran jóvenes casi como del rango de mi edad, ¿verdad? Y yo dije, estos bichos, ¿qué hacen aquí, locos, verdad? Y les soy sincero, venía con una actitud cabal, ven así, me quedaba así hasta el final, porque hasta el final me gustaba sentarme en una postura como un poco reverente y más como de confrontación, pero dije yo una vez, yo nunca voy a estar como los locos, así dije con estas palabras, yo nunca voy a estar como estos locos ahí cantando, saber que fingen, dije yo, ¿verdad?
Pero para los propósitos de mi Señor, lo que yo no sabía que Dios me tenía preparado era que el ministerio donde iba a estar era donde había dicho yo que estaban esos locos. ¿Verdad? Mira, hay una pregunta. Bueno, para los que escuchan y los que ven, Will tiene para mí una voz súper buena, afinada. Tiene talento, pues, es lo que quiero decir. Y a los 19 ya eras consciente que tenías un talento para cantar, o vos no sabías, o no eras como consciente de que hey, yo puedo cantar. No estaba consciente. De hecho, yo participé en una cantata. Quizás me voy a adelantar, pero ya que tocamos el tema para no interrumpir después. Esa fue una Navidad que vos venías disfrazado. No. De Rey Mago o algo así. No, en esa participaron unos amigos y mi hermano que participó ya en pero hubo una que también vos viniste así, vea. Creo que sí, no me recuerdo. Bueno, pero sí. Para no matar el espíritu después, es que lo que pasa es que hay una anécdota tuya, ¿sí? Que me la han contado. Yo, aquí me vas a decir si es cierta o no. ¿Sí? Que dice que vos viniste disfrazado de Rey Mago porque hiciste algo en la cantata, o no sé qué había, no sé si era esa. Y que dicen que después que disculpa que me da risa, porque me imagino que si hubiera sido hoy fuera viral, porque dicen que alguien pasó echando gasolina y vieron a un Rey Mago echando gasolina. Y era vos, vea, que le estaba echando gasolina en el pick-up. Te cuento. Fue en un evento que hubo en el ya extinto Hotel Princess. Entonces el pastor dijo... Que es el Barceló ahora. Sí. Ajá. El pastor dijo, los que puedan llegar ya de un solo, caracterizados, lleguen de un solo para que así no vayan a estar perdiendo tiempo en estarse cambiando. Entonces vine yo y yo me sujeté a lo que el pastor dijo. Pues sí. Y me fui. Y entonces estaba poniendo combustible que va en la Texaco que está aquí abajo, ¿verdad? Y yo estaba poniendo combustible cuando me bajó. Y estaban unos niños cabal en el otro carro. Y se pegaron los dos niños cabal, ¿verdad? En el parabrisas. Los niños sonriéndome, los niños cabal. Y a mí me causó gracia, ¿verdad? Porque de hecho me había dejado la barba. Y con mi atuendo yo cabal, ¿verdad? Como que era de la época y con sandalias y todo. Y así me fui. Y no... Pero cabal, como si estoy fuera viral, o sea, sí. Viral. Miren el Rey Mago echando gasolina para ir a ver al niño. Cabal, el TikTok, ¿verdad? El TikTok ahí fuera uno de los primeros. Y me causó definitivamente, no recordaba eso. Es una leyenda urbana ahí de la... No, y de hecho así llegué al hotel. Los demás compañeros, que en otra oportunidad lo vamos a hablar, quizás se habían tan molestados porque yo llegué. Todavía. Cabal, ¿no? ¿Y por qué? Se vino que no sé qué, que no sé cuánto. Sí, cuando nos juntamos el grupo así a recordar esa anécdota, seguro sale siempre, ¿verdad? Que el dichoso Wilito se fue cabal con el traje cabal. Pero bueno, okay. Disculpa. No te preocupes. Pero como tocaste cantata, Navidad, bueno, eras consciente de tu talento. Fíjate que no. No eras consciente, perdón. No era consciente, no, definitivamente. Porque fíjate que no recuerdo muy bien cómo fue que hicieron, ¿cómo sería la palabra? No decir casting para ver si aplicaba uno para entrar a lo de la cantata, pero alguien me dijo, fíjate que va a haber una cantata, no sé si quisieras participar. Y dije, pero yo ni cantar puedo. En mi pensamiento, ¿verdad? Que Dios me había dado un talento. Entonces vine, ¿no? Yo ya había venido obrando poco a poco, ¿verdad? Porque definitivamente ya cuando fui yo participé en la cantata y pues me sujeté a todo lo que me iban diciendo sin tener ninguna instrucción académica. Talento natural. Más que empírico, podría decir así. Y yo iba escuchando y dije, yo creo que puedo. Creo que puedo. Entonces participé en la cantata. Mi sorpresa fue que después de que fue el evento y todo, eso fue en diciembre. En enero, febrero, me dijeron que, bueno, me felicitaron, gracias que había participado en el evento de Navidad. Y me dijeron de que a cierto día había ensayos, que si no quería participar o que podía estar viniendo a los ensayos. Y
Mi respuesta fue sí. Mi respuesta fue sí, y era porque definitivamente Dios ya estaba obrando en mí. De la muerte de tu papá a que cantaste en ese evento navideño, ¿cuánto tiempo había pasado? Prácticamente venimos con mi familia como en febrero. En diciembre de ese año estaba participando del 95. En el 96 ya estaba viniendo a los ensayos. Y ya prácticamente un par de meses después ya estaba sirviendo. Estabas cantando. Cantando. Por eso fue que lo que les decía en un principio, que mi actitud en la cual dije yo jamás voy a estar con esos locos. Y Dios me cayó la boca, porque me dijo, ¿sabes qué? De esos locos que vos te burlabas cuando viniste en un principio, de esos locos que están ahí enfrente, vos vas a ser uno. Vas a ser uno. Pero de hecho no te cayó la boca. Al contrario. Perdón. Usó tu boca para cantar. Cabal. Porque cuando yo me metí al ministerio, que te conocí, ya eras de los meros, ¿vea? O sea, de los que dirigían, sí, de las voces líderes, que si había un evento, Wilfredo tenía que estar porque tenía que haber una voz líder afinada y todo. De hecho, Will, yo esto creo que no lo recordás. Hubo una vez, en el episodio anterior, en el episodio 12, yo conté que hay una canción que está ahí en YouTube, que el artista cuenta de que la grabaron y que un niño dijo que había visto un ángel. Pero pues el niño solo dijo eso. El tema es que cuando llegaron al estudio para masterizar el disco, ecualizar y todo, notaron que del micrófono del cantante, del principal, se metía una voz extra, además de la del cantante, pero esa voz, solo esa voz, hacía armonías. Vos sabes que para hacer armonías se necesitan varias personas, porque eso es una armonía, una construcción de distintas notas, entre distintas notas. Okay. Pero una sola voz hacía esos juegos. Entonces llegaron a la conclusión que esa voz que se escucha, que la persona se llama Jason Upton, estaba haciendo cántico nuevo, pero la voz angelical, que según la historia es la voz de un ángel, decía las mismas palabras que él, y era un cántico nuevo. Entonces era como... es una canción que la pones. Yo he testificado, he buscado, te debo ser honesto, he buscado el testimonio de Jason Upton y no lo he encontrado. Más allá que creo que cuando lanzaron el disco, en la descripción, como antes venían atrás las canciones, ¿sí? Ahí venía el pequeño testimonio de que era un ángel, porque no, esa voz nunca estuvo en el presente, pues así como que era una persona, era el micrófono del cantante. Y hay un testimonio extra de uno de los productores que lo cuenta. Eso es lo único que hay. Pero yo te puedo decir que cada vez que yo le he puesto esa canción en un grupo de gente, se lo hemos dado como 3-4 grupos de gente distintos, todos terminan llorando, ministrados y llorando. Te cuento todo esto porque una vez en un culto, esa vez yo vine tarde, era un culto entre semana, entonces me quedé en la consola, no había llegado nadie a la consola, me quedé yo en la consola y estabas cantando vos, estaba Eneida y estaba Isaac. Y me acuerdo que estaba yo en la consola, Ale Andrade, otra amiga de nosotros, había llegado tarde también, entonces se había quedado cerca mío. Y al rato llegó Foncho, que era la persona que normalmente estaba en consola. Entonces, como me vio a mí ahí, ya él se quedó como más adelante y estaba él entre yendo y viniendo, porque estaba él viendo que yo haya dejado, porque yo empezaba, entonces que yo haya dejado bien la frecuencia y todo eso. Y en eso yo estaba así, porque estaban como ministrando, yo tenía la mirada así y escucho algo extra. Escucho un coro grueso de gente, pero perfectamente afinado y con unas armonías perfectas. Y yo dije, pero... porque ese día el culto teníamos la infortunia de que en esa época, hubo una época que los cultos de entre semana de nosotros venían 20 personas, pero eran bien poquitas. Claro. Y yo dije, pero es... Y con el respeto de los hermanos, no eran afinados, no cantaban, no tenían el don. No tenían voz angelical. Y entonces yo levanté la cara así y al mismo tiempo lo levanta la Ale, que estaba a la par mía, y nos volteamos a ver. Y yo dije, lo tuvo que haber levantado por lo mismo que yo. Y yo empecé a ver adelante quién más está cantando. Y eran solo ustedes 3. Y en eso, no sé si vos dirigías, le pediste a los músicos que se calmaran. O sea, que no hubiera música, sino que siguieran las voces.
Y en eso que yo ya estaba así, Foncho estaba grabando ya con el teléfono. Y dije, este también lo escuchó. Y me empezó a poner la piel de gallina, porque mientras ustedes repetían el coro de esa canción, se escuchaba, pero es que Will, se escuchaba un coro de 100 personas con unos tonos que como músico yo nunca había escuchado. Y lo que más me sorprendía eran que estaban pero infinita y exageradamente afinados, pero de una manera increíble. Claro. O sea, que si pusieras un afinador, que normalmente a las personas que son mega afinadas siempre se les mueve un poquito, ese afinador hubiera estado pero rectecito. Y en eso llega Foncho y los dos escuchaste casi al mismo tiempo, y la Ale también, y los tres de un solo. Estos eran ángeles. Es que eso eran ángeles. Y Foncho andaba en esa era la época que empezaban los BlackBerry. Foncho era de los primeros que tuvo BlackBerry. Yo no sé si él, no creo que lo tenga, pero le voy a preguntar. Pero una cosa increíble, y vos estabas al frente. Eso tuvo que haber sido 2005, 2006. Pero para que veas hasta dónde llegó lo que vos dijiste, nunca voy a cantar con esos locos. No, y eso fue lo más sorprendente, que después me quebrantaba y decía yo, Señor, o sea, ¿qué viste en mí? ¿Qué viste en mí? Hasta el final, hasta actualmente le he dicho yo, Señor, ¿qué has visto de especial en mí? No tengo nada especial, sino que ha sido por no soy nada especial. No tengo mucho que podría dar. Solo tengo este corazón, Señor. Y discúlpeme que soy llorón. Somos dos. Es increíble lo que Dios hace en cada uno de nosotros. Y al final lo que hemos dicho, vea, Choque, que es por gracia. Yo así le dije un día, Señor, yo no merezco nada de lo que me has dado. Me has dado una excelente madre, que a pesar de lo que estaba comentando en principio, que faltó mi papá en 1997, partió 2 años después de que tu papá falleció. 2 años después de que mi papá falleció, mi mamá partió para Estados Unidos. Fue un momento más difícil todavía. Habíamos perdido terrenalmente a mi papá, y físicamente pues partía mi mamá para Estados Unidos, no porque fuera antojadizo, sino porque la situación económica en ese momento de nosotros estaba bastante difícil. Mi papá nos había dejado con un negocio del cual casi poco sabíamos nosotros, ¿verdad? El negocio de las llaves es como todo negocio tiene que meterse de lleno uno y empaparse de lo que está haciendo, conocer acerca del tema, etcétera, etcétera. Y nosotros con mi hermano estábamos nulos, pues. O sea, yo con escasos 21 años, mi hermano como 19, pues nos estaba yendo de la patada en la economía, ¿verdad? Se robaban el material, una gran cantidad de cosas que se hacían en el negocio que no estaban bien. Y pues nosotros contentos, ¿verdad? Que se vendía, pero el material se iba y no veíamos el dinero. Era lo peor, ¿verdad? Y entonces a raíz de eso, pues mamá dijo, me voy. Con apoyo de familia en Estados Unidos, pues dijo mamá, me voy, hijos. O sea, pero si ustedes me dicen, bueno, el día que ella partió en la noche, dijo, si ustedes me dicen que me quede, no me voy. Y nosotros con mi hermano nos quedamos viendo, llorando, la abrazamos y le dimos notas a mi hermano. O sea, con escasos 21 años, mi hermano 19, y la apoyamos y le dimos fuerza. Y mamá, no, mamá, andate, porque sé que vas con la bendición de Dios y Dios te va a ayudar. Pero no sabíamos que también el camino para mi mamá iba a ser bastante difícil, ¿verdad? Uh-huh. Porque de hecho no lo fue. O sea, se fue por tierra. Por tierra. Mi mamá iba a acabar mojada, como se dice, ¿verdad? Y ¿cuánto se tardó en llegar? Pues mi mamá se tardó casi 10 meses, porque en una redada que hicieron de un coyote y otras personas, mi mamá cayó presa. ¿En México? En México, ¿verdad? Y no, ya había cruzado, pero capturaron el grupo que llevaban, y como para propósitos de Dios,
porque normalmente sé que alguien lo capturan y en ese momento pues te mandaban de regreso. Pero mi mamá lastimosamente tenía un parecido físico con una persona que estaba involucrada en tráfico de personas, y el gobierno de los Estados Unidos decía, no, esta persona es ella. Y tiene que pagar, ya sea con cárcel o con una suma de la fianza que saliese enorme. Y ese es un testimonio también para ella, ¿verdad? Porque nosotros no sabíamos nada. Ya habían pasado 2 meses y no sabíamos nada de mamá. O sea, la incertidumbre, no sabíamos si mamá había fallecido en el camino, pero Dios envió ángeles para con ella también. O sea, solo les cuento brevemente el testimonio de ella. Ella estaba en el desierto y estaba prácticamente ya sin fuerzas. Y le dijo al coyote, no me deje, no me abandone acá. Tengo 2 hijos en El Salvador que me esperan. Y él fuertemente le dijo, mire señor, aquí no podemos seguir esperando a nadie, ¿verdad? Porque por usted puedo retrasar a las demás personas y no puedo perder yo también. Pues de la nada apareció un hombre en un caballo que era un ángel enviado por Dios, porque no tenía nada que ver en la escena y prácticamente a mi mamá la iban a dejar abandonada. Entonces le digo, ¿qué pasa con la señora? Es que ya no puede caminar y aquí tenemos que dejarla. Y eso implicaba que si dejaban a mamá, y mamá iba a morir en el desierto. Entonces dijo, no hay problema, subámosla al caballo. Y la subieron al caballo y cabalgaron toda la noche. Toda la noche cabalgó mamá subida en ese caballo. Cuando mamá abre los ojos, que se recuerda que iba en el caballo, solo iba una persona que iba a la par de ella, que era el dueño del caballo. Pero me recuerda mamá que dice que hasta donde llegó al punto que la bajaron y jamás volvió a ver a la persona dichosa del caballo, pero era Dios tomando el control, porque ella le pedí y le clamaba a Dios, Señor, no permitas que me dejen aquí botada, ¿verdad? Porque tengo 2 hijos que me esperan, uno de 21 años, el otro de 19, y lejos de tener una alegría que ya estoy, aunque sea de manera ilegal que he llegado, pero que pensamos tener un futuro, se les va a llevar una mala noticia, que había muerto en el desierto, ¿verdad? Pero lo más complicado fue eso, que estuvo en prisión casi 8 meses. Nos escribía desde la cárcel, nos mandaba dibujitos. Mamá nos mandaba dibujos, cabal, como que si éramos todavía pequeños nosotros, ¿verdad? Nos escribía cartas, ¿cierto? Siempre nos estaba enviando cartas, pero Dios estaba obrando también en la vida de ella, así como cuando sale en la parte de la Biblia con la vida de José, ¿verdad? Ella estuvo en la cárcel y mi mamá es muy habilidosa con sus manos, porque ella tenía una floristería. Les enseñó a las reclusas que estaban ahí a que hicieran flores, y estando en la cárcel, ¿verdad? Y también compartió un poco del mensaje, o sea que definitivamente para los propósitos de Dios no era una casualidad, brilló, ¿verdad? Sino que dio la luz de Jesús. Sí, porque cuando de hecho ella salió, algunas de las que estaban ahí lloraron, la despidieron, y definitivamente no era el mejor lugar, pero había creado un lugar con confianza, con cariño, ¿verdad? Con las que estaban ahí como presa, ¿verdad? Y lo más bello de eso, viendo la mano de Dios, y que no me voy a extender mucho, es que Dios obró. Había una fianza de más de $500,000, y no lo exagero. No, si te creo. El juez pedía que si salía ella con la fianza tenía que pagar como $500,000. Y ningún abogado, casi ningún abogado quería hacerse cargo del caso. Lo veía bastante complicado. Pero llegó uno, que ahí viene donde viene la mano de Dios. Llegó uno que le dijo, no te preocupes, Dios te dice que no te preocupes, que Él te va a dar la libertad, y a eso he venido yo. Increíble, o sea, cuando me recuerdo de eso todavía me quebranta, porque fue un momento bien difícil para ella. O sea, ya llevaba casi 8 meses, no sabía
la incertidumbre si definitivamente la iban a condenar, ¿verdad? Y si la condenaban, no sé cuántos. Tú sabes que en Estados Unidos las condenas son, como pueden ser 15 años, te dicen cadena perpetua, y es que definitivamente ahí vas a morir en la cárcel tú, ¿verdad? Y morir por algo que definitivamente ella ni había hecho. Sí, en lo que sí ella había infringido la ley era de entrar de manera ilegal. Pero no era una persona mala que había asesinado, ni mucho menos que había traficado con personas. Pero definitivamente Dios tenía un propósito para ella mientras tuvo ese tiempo ella en la cárcel. Pero lo que te quiero decir que de casi $500,000 de la fianza, solo se pagó un monto como de $2,000, creo yo. No me recuerdo muy bien de la cantidad, pero una cantidad risible para lo que definitivamente, porque otras tías ayudaron lo que para inicialmente querían. Sí, porque él vio los papeles, le dijo, aquí hay una irregularidad, etcétera, etcétera. Pero Dios te dice que tengas confianza que Él te va a dar la libertad. Y así fue. Dios le dio la libertad y no la deportaron, sino que le dieron la libertad y le permitieron llegar donde otros familiares, ¿verdad? Que fue donde hizo una cantidad de años que ella estuvo allá en New York, ¿verdad? Y que los apoyó usted. Y nos apoyó siempre. Y Siempre nos apoyó. Y en ese, ya con tu mamá establecida allá, y que les mandaba, y pues que se convirtió en la figura que es bien común acá, ¿verdad? De provisión. ¿Con qué batallabas vos? ¿Cuál fue tu desierto? Pues mira, porque ya tenías la falta de papá. Sí. Tenías la distancia con tu mamá, que eso duele, ¿verdad? Y la tenés por teléfono, podés hablar con ella, pero no es lo mismo. La situación económica con la que quedaron, y ¿a qué te enfrentaste después de todo eso? Pues la soledad. Yo creo que la soledad, porque pues mi hermano tenía, no es mucho la diferencia de edad que teníamos el mismo grupo de amigos en común, pero teníamos nuestras luchas, ¿verdad? Teníamos nuestras luchas para la edad que teníamos los dos. Los ataques del enemigo, yo creo que medio recién inicié la universidad, que no finalicé finalicé la carrera universitaria, pero igual se encuentra uno contra muchas tentaciones que se pueden encontrar un joven de 21 años, te puedes imaginar, ¿verdad? Porque unos compañeros, ¡hey, qué chévere! O viví solo, que no sé qué, puedes hacer esto y lo otro. Y solo era relajo, ¿verdad? Del hecho de vivir solo con mi hermano era que te daba libertad para emborracharte, para lo que sea. Pero lo que puedo yo retomar de eso y rescatar que lo que me mantuvo a mí fue el hecho mismo de estarle sirviendo al Señor. Me alejó de una gran cantidad de cosas, de borracheras, de sexo ilícito, de drogas, de cualquier cosa. De todo eso me libró Dios. Y hasta la fecha lo puedo decir con propiedad, que le he dicho yo, los mejores años de mi juventud, Señor, los he dedicado al servicio tuyo. Y no me arrepiento de eso. Porque aún ya siendo viejo, mayor, tengo 48 años. En 2019, pero quizás me he adelantado mucho. Me ha librado Dios de una gran cantidad de cosas, de peligros. Mi hermano, pues igual, ya está, él servía acá dentro de la iglesia también en Castillo del Rey. Ya entrando a la universidad, él se alejó del camino. Pero Dios lo guardó siempre. O sea, lo que yo quiero, al punto que quiero llegar, para todas las personas, cabal, que nos están viendo, que cuando uno está dentro de los propósitos de Dios, Él te va a traer, dice, con esos lazos de amor, con esos brazos de amor, y dentro del camino es probable que recibas algunos golpes, pero definitivamente dice que no es para el que quiere ni para el que corre, sino que el de Dios tiene misericordia. Y yo lo puedo decir con propiedad hasta este día, que Dios tuvo misericordia de nosotros como familia. Will, estoy notando un montón de cosas que, como lo hablábamos con Manuel la vez pasada, bueno, lo acabas de saludar, ¿verdad? Sí.
que a pesar que vos estás cerca de una persona por muchos años, hay muchas cosas que no sabes. Y compartimos mucho, o sea, hemos sido muy cercanos. Mucho de lo que estás contando no lo sabía. Y veo que pasamos lo mismo. Sí. Y lo que acabas de decir, de alejarte de vicios, de alcohol, de sexo ilícito, de drogas, porque yo viví solo, vos sabés que yo viví solo muchos años. Igualmente, hermano. Y tuve amigos del trabajo, y esto es un poco chocante, tuve amigos también de la iglesia que me decían que hiciéramos chupipari en mi casa. O amigos del trabajo que después de que la capacitación terminaba a las 11 de la noche, un viernes, ellos querían ir a tomar, ¿verdad? ¿Por qué no vamos a la casa de Alex? No, es que no, vamos y, o sea, ya querían ir sin que uno dijera sí, ¿verdad? Tenías la presión grupal. Pero como lo que vos decís, uno le entrega su juventud a Dios, y no me quejo porque me gusta ser así, y me alejé de todo eso, me evité muchos problemas, ¿verdad? Pero me identifico mucho y entiendo por lo que pasaste, lo que me lleva a hacerte una pregunta. Uh-huh. En ese desierto, ya hablamos que te pegó la soledad, yo también la viví, es horrible. Yo no sé si te pasaba, pero a mí en los momentos de soledad, lo que peor me jugaba era mi mente, que te pones a pensar y bobadas. Te haces unos escenarios, y tal vez para eso se va a estar subiendo ahí por el 14 de febrero, cuando andabas enamorado o cuando andabas detrás de una bicha, la soledad te hacía pensar mil cosas, o si de inseguridades, de que es que quizás me engaña, es que no sé qué, o es que quizás no me va a hacer caso, o es que quizás le va a hacer caso a otro porque yo no soy nada. O sea, de verdad que la soledad te pega y te hace hacerte un montón de ideas locas y un montón de cosas, ¿verdad? Ya hablamos que te pegó la soledad, las finanzas, la situación económica, la pérdida de tu papá, la distancia con tu mamá. Entiendo que había una distancia con tu hermano. Un poco. Entonces, mi pregunta es, en todo eso, si se puede saber, ¿cuál fue el momento que te hizo decir, toqué fondo? O sea, ¿qué pasó? Como Dios, o sea, ¿qué pasó? Dios, me caí, estoy en el fondo. O sea, ¿tenés algún momento que te haya hecho pensar eso? Pues fíjate que sí. Pasé un momento emocionalmente no muy grato, ¿verdad? Emocionalmente, pues no me sentía bien en ese momento, ¿verdad? Sentía algo por alguien y no me sentía correspondido, ¿verdad? Uh-huh. Entonces me recuerdo que una noche, un sábado fue, sentí un ataque bien feo del enemigo. Y me recuerdo las palabras que dijo una vez el pastor: usted no diga, o un cristiano no puede decir que el diablo lo ataca directamente o que va a tener una posesión demoníaca y eso lo va a hacer, dice, que usted pueda atentar con su vida. Eso sí, hay personas en el ámbito espiritual que pueden estar cerca de usted y pueden atormentarlo. No van a entrar en usted porque no pueden, decía el pastor. Y me quedó muy grabado, es decir, lo guardé en mi mente y en mi corazón, porque esa noche pasé una noche pero pésima. Me recuerdo que yo estaba en mi cuarto y sentía yo como que una voz me gritaba, cabal, aquí a la par del oído: no servís para nada, nadie te quiere, mejor quítate la vida. Y no es mentira, así como se ve en las películas, que está así de repente, como que moves la cabeza y basta, ¿verdad? Pero para mí fue un momento súper difícil, porque la voz acababa así, atormentándome. Y me acuerdo que con el tiempo hablaba con otro amigo que decía que hace años había pasado por eso. Entonces pude experimentar definitivamente que eso no era una leyenda urbana. O sea, poder ser atacado en el ámbito espiritual por el enemigo de esa manera. Uh-huh. No que va a entrar, como dijo el pastor, y muy puntualmente lo mencionó y acertado, ¿verdad? Uh-huh. Pero sentí bien difícil eso, porque lo que estoy comentando más adelante, definitivamente yo ya vivía
totalmente ya solo, ¿verdad? Porque en 2008 mi hermano se casó, ¿verdad? Entonces después del tiempo, desde 1995 hasta 2008 nosotros habíamos vivido juntos, ¿verdad? Pasando nuestros momentos de tristeza, de alegría, todo, ¿verdad? E incluso discutiendo por cualquier bobada, ¿verdad? Lo habíamos pasado juntos. Pero venía ahora la otra parte que me tocaba comenzar a vivir y pedir el apoyo siempre de Dios, y que Dios siempre estuvo acá, ahí. 2008 me quedo ya viviendo prácticamente yo solo, ¿verdad? Visitaba a mi hermano regularmente, pero ya no era lo mismo. O sea, al llegar a las 4 paredes y a mi casa estaba... Era otra historia. Otra historia. Wilfredo, y yo lo que me esperaba, una mascota que tenía un gato, que era el que me esperaba todas las noches que llegaba, ¿verdad? Entonces esa fue la parte como más difícil, siento yo, que de lo que hemos estado hablando, de bregar con la soledad, porque como tú decís, yo llegaba un momento que llegaba a mi cuarto y me cerraba, y si me sentía triste, lloraba. Los momentos más tristes que o de soledad era, estaba lloviendo como que era de película, la gran tormenta, y yo a veces sentía la gran soledad, y en ese momento cabal tenía compungido cabal en mi corazón, y ¿qué es lo que hacía yo? Derramarme delante de Dios. Mira, Señor, este día ha sido, para mí así ha sido, ¿verdad? Me siento solo, me siento cargado con esto y lo otro, pero yo se lo exteriorizaba y se lo decía al Señor. Y a pesar de que estaba en ese momento de soledad, pero también Dios me hacía sentir que no estaba solo. Eso es lo que yo sentí siempre, y lo que puedo decirle definitivamente, que al que pueda estar pasando por algún momento de soledad, y lo más difícil es pasar un momento de soledad y si alguien no conoce del Señor, porque es presa fácil para el enemigo. O sea, si aún uno ya estando en el camino difícil, puede ser que definitivamente el enemigo utilice sus demonios, ¿verdad?, para atormentarte. Imagínense una persona que no conoce al Señor. Por eso es que dice la palabra de que a nosotros, ¿verdad?, que nosotros tenemos una esperanza, pero hay de aquellos que no tienen una esperanza, ¿verdad? Y nosotros en Cristo tenemos una esperanza de gloria, ¿verdad? Que aunque estemos pasando problemas actualmente, Él viene por esa iglesia sin mancha y sin arruga, y nosotros somos su iglesia, ¿verdad? Solo tenemos que estar pendientes de pedirle la fortaleza a diario, ¿verdad? Y Él nos la va a dar. Y cuando, bueno, ya vamos casi cerrando. Okay. Pero cuando ya tocaste este punto bajo, ese momento que decís, yo sé que esa batalla con la soledad, en tu caso fue más larga que la mía. ¿Cómo, en qué momento o qué cosas cambiaron que digamos, de la mano de Dios venciste ese sentimiento de ataque de la soledad, ¿verdad? Hoy a tus 48 años? ¿Qué fue lo que hice para que, o lo que... ¿Qué restauró Dios? ¿Qué cambió Dios? ¿O qué hizo en tu vida para que ese sentimiento de soledad ya no te afectara? Pues fíjate que lo que me hizo ver Dios es que Él nunca me iba a abandonar. O sea, me lo metí en la cabeza y en el corazón que Dios nunca me iba a abandonar. Porque cuando leí ese pasaje que decía, aunque padre y madre me dejarán, con todo Dios me recogerá, yo lo hice ese versículo para mí, propio. No porque mi mamá nos hubiese abandonado, porque se fue a Estados Unidos, y como se han dado casos, ¿verdad?, de personas que se van a Estados Unidos, papá o mamá, y se olvidan que tienen hijos, ¿verdad? Se olvidan que tienen una esposa allá en El Salvador o en el lugar donde sea. Mi mamá no, siempre estaba pendiente, pero había esa distancia física, ¿verdad? Y entonces era la parte más difícil, porque nosotros hablábamos con ella, pero a veces yo andaba cansado, tal vez ella estaba con deseo de hablar, yo no mucho, había tenido un día pesado en el trabajo. Sí, recuerdo un par de veces que tu mamá te hablaba y íbamos en el carro. Sí, y decía, ¿no? Ay, mañana le voy a hablar. Sí, no, es bien difícil, y les digo yo, a pesar de que yo le he dicho a Dios, mira, Señor, te doy gracias porque inmerecedor soy de tantas cosas que tú me has dado, y una de ellas es la madre que tengo. Porque así le dije, no merezco la mamá que tengo, pues. Así le dije un día a Dios,
porque el cuidado ha sido una bendición. Ha sido una bendición. O sea, la bendición del cuidado de ella. Entonces digo yo, es una gran madre la que tengo. El hermano que tengo también, gracias a Dios, que me ha apoyado en tantas cosas increíbles que me quedo yo con la boca abierta de todo lo que Dios me ha apoyado y no me ha dejado, y hasta la fecha, porque les puedo decir brevemente, alejarse del camino del Señor no es la mejor idea. Yo me recuerdo que en 2019 yo no asistía a la iglesia, me había retirado un par de años y les soy sincero, yo no asistía a ninguna iglesia. De hecho, tenía la apatía de... Algunos pueden pasar por ese desierto. ¿Como resentimiento? Como resentimiento por muchas cosas quizás que vi en la iglesia, sin entrar en detalles que tal vez a mí no me gustaron, pero era cosa muy personal, ¿verdad? No era que todos lo estuvieran viendo, sino que tal vez yo lo veía de esa manera, a mí no me parecía. Pues eso me hizo que me distanciara del ministerio donde yo había servido por muchos años, ¿verdad? Al cual amaba mucho yo, definitivamente. A las personas que estaban ahí, pues un gran cariño, ¿verdad? Que actualmente siento por cada uno de ellos, ¿verdad? Que ya no los veo con tanta frecuencia, pues, pero que su oportunidad tengo y los veo, los saludo con todo gusto porque saben que les amo a ellos como... Pero lo que les quiero decir, me alejé en ese momento. Estuve en un club de motos en 2019, porque una de las locuras que quería tener, a pesar de no importa que sea viejo, pero de que voy a andar en una moto, voy a andar en moto y a la motochola. Entonces de 2019 entré a un club de motos y la gente que andaba ahí definitivamente en el club era otro mundo. O sea, con decirles que había uno que era ateo, una vez en una oración que dijo alguien: mira, Juan, ¿crees que nos puedes dirigir en una oración para que Dios nos guarde en el camino? Y el tipo dio la respuesta del Dios: mira, vos sabes que yo no creo en Dios, dijo. O sea, cuando esa persona dijo eso, a mí se me enchinó la piel, porque Dios me dijo: ¿y qué andas haciendo? ¿A dónde te has ido a meter? ¿A dónde te has ido a meter? O sea, ¿qué andas haciendo con estos inconversos que nada que ver? Entonces estuve en ese club quizás como un año o dos. De ahí mi mamá vino en 2021 ya al país. Y finalizo diciendo, hasta la fecha, pues gracias a Dios estoy viviendo actualmente con mamá, ¿verdad? Felizmente, disfrutando a mi mamá después de tanto tiempo, ¿verdad? Desde 1997, 2015 que vino ella fugazmente porque mi abuelita murió, pero se tuvo que ir nuevamente. Y en 2021 que ella se vino definitivamente para El Salvador, y actualmente vivo con ella y disfruto el hecho de cuidarla, de disfrutar esos momentos con ella, de todo el tiempo que nos vivimos. Definitivamente uno no puede decir que regrese el tiempo, pero los tiempos que estoy con ella yo los disfruto al máximo y no me arrepiento de eso, ¿verdad? Bueno, ha sido, la verdad que es un testimonio fuerte. Yo sé que quizás vamos a tener que hacer una parte 2 porque hay cosas que yo sé que no has contado, sí, que son fuertes también. Sí, son fuertes. Y que Dios, y aquí te tiene Dios. Amén. Y qué bueno, Will, que encontrarnos. Sé que muchas cosas de las que has dicho van a ministrar gente. Ya sabes qué es lo que es perder a alguien. De alguna forma tu mamá la perdiste y la recuperaste. Sí, fue un tiempo tu difícil. hermano, tenés sobrinos. Amén. Estás rodeado de gente que te quiere también. Volviste a la iglesia. Volviste también a cantar, ¿verdad? No sé si todavía, pero el año pasado recuerdo que estabas... Actualmente estoy cabal en un coro de adultos en la iglesia. Y hoy sos el rococoro. Hoy soy el rococoro, el coro de adultos cabal. Y pues estoy disfrutando nuevamente, y le he dicho a Dios que en otra etapa, ¿verdad? Ya un poco más mayor, digámoslo, pero no importa, le digo: Señor, siempre que me des la fortaleza, siempre le digo yo, físicamente, para cuando voy a servir, porque cuando me toca servir actualmente son 3 cultos en los que sirvo. Cuando nos toca ministrar con el coro de adultos, son 3 cultos en los que servimos, y Dios lo hace todo, pues. Bueno, elegí esta canción para terminar, la pensé ahorita porque creo que se atina mucho a lo que has vivido. Tu fidelidad
es grande tu fidelidad, incomparable. Nadie es como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable. Nadie es como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. Gracias, Señor. Te- Gracias, Señor. Quizás esto que te voy a preguntar ahorita lo voy a ocupar como quizá antes bueno, no, vamos a ver, pero Okay. quiero que también tengamos una parte amena, cortita, chistosa. Tenemos anécdotas para contar aquí con nuestro grupito especial de amigos. Yo recuerdo una, tengo dos, pero una para mí es mito porque no la recuerdo. viste. Pero hay una frase Mm. que te molestaron por años con esa frase y yo quiero saber cómo fue la escena, así resumida, ¿verdad? Que la frase fue me da risa, pero Ay. ay, imbécil. ¿Cuál fue esa? ¿Fue la de la moneda? No. Fue la de la moneda. Pero correcto. la de la moneda sí estuve yo presente. Curiosamente yo contaba en el episodio anterior que esa fue la Navidad antes de que mi mamá muriera, 3 meses antes. Porque fue diciembre, ¿verdad? Sí. Y que me acuerdo que yo me escapé de la casa para ir a la casa del pastor Guillén, que ahí nos reuníamos todos después de las 12, ¿te acordás? Sí. Y ahí me acuerdo que me acuerdo y lo tengo presente porque era la primera vez que yo estaba en un ambiente así, sin mis papás. Y me acuerdo que el Chele empezó, ¿verdad? Que el Chele era el que empezaba todas las locuras. La locura, ¿verdad? ¿verdad? Y que estaba así, y después no me acuerdo si era Fer Castro, y después que te agarraron a vos. Me agarraron de base a mí. Pues Eso yo, fue. sí, no, yo como en realidad para las bromas era muy poco, definitivamente. Pero sí sos bien paciente, Will. Sos la persona más paciente que he visto en mi vida. Sí, la verdad sí, porque algunos tenían, les soy sincero, No, sí, te rascaban ahí. un humor bastante El Chele, Malilla, Chele Malilla. Chela malilla, cabal. Tenía Mira, ¿qué le dirías al Chele ahorita sí ya vacilando, ¿verdad? Ya hoy tantos años después. que me las debe. Bien. Me las debe, Chelito.